Hola, soy Manuel Luque, formador en Fialú Estudio Creativo. Hoy vamos a ver este plugin de joyería que se llama Grasshopper Gold. Creo que es un plugin bastante interesante, así que comenzamos. Bueno, pues aquí arriba tenemos Grasshopper Gold. Grasshopper Gold es un plugin que llevo bastante tiempo siguiendo y que últimamente se ha actualizado y tiene múltiples herramientas, algunas son únicas, sobre todo para colocación de piedra. Tenemos gemas, tenemos pavés y también tenemos elementos que se pueden hacer a partir de piedra, como son garras, biseles, etcétera. Tenemos pavés, tanto hexagonales como libres, cortadores, anillo, herramientas múltiples como grosores, podemos vectorizar, pesos, de render, herramienta con subtool para tener algunas fornituras hechas con un sub de joyería también, un enlace con ZBrush y una parte de esculpido para poder esculpir a través de superficies en malla o sub. Pues empecemos un poco a ver cómo funciona este programa. Vamos a ver los comandos más interesantes. Primero tenemos multitud de piedras. Aquí tenemos un primer comando de piedras, donde tenemos piedras las más usuales, son redondas, lanzaderas, ovales, esmeralda, talla princesa, etcétera. Pero no solo tenemos esto, tenemos también otro tipo de piedras. Voy a traerme para acá. Piedras, incluso piedras de tallas bastante raras. Tenemos más por aquí, talla esmeralda, aquí la tenemos para jugar con la talla esmeralda que siempre da tantos problemas, sobre todo de culata y de tallado. Tenemos también tipo baguette, tanto trapezoidales como rectangulares. Esta herramienta nos sirve para escaneando en un escáner 2D una piedra y consiguiendo su curva podemos crear esta piedra que nos viene en todas estas listas. Tenemos también otro tipo de piedra talla rosa. Incluso para jugar con perlas, tanto redonda como tipo botón, tipo perilla, etcétera. Con lo que tenemos múltiples piedras. Además, todas estas piedras después se le puede acoplar pues garras, cortadores, patillas, biseles, etcétera. Lo primero que vamos a ver es por lo que es famoso este programa, que es por poder colocar piedras en cualquier tipo de superficie, sub o malla. Y por eso empezamos nosotros a emplear esto hace ya tanto tiempo. Es decir también que este plugin es gratuito y lo podemos conseguir a través de la página web Food 4D de Rhinos, con las versiones más antiguas, y a través de Patreon, si pagamos creo que son 3 euros y pico al mes, pues tenemos las últimas versiones eh, mm, con todas las actualizaciones. Aquí tenemos una superficie sub y una malla. Podemos colocar piedras en cada una de estos tipos de superficies. Esta opción no la tenemos en todos los programas, pues porque últimamente se está añadiendo a Matrigol, pero hasta hace poco era exclusivo de este programa. Entonces, aquí tenemos cómo añadir piedras, seleccionamos el objeto y podemos añadir la piedra que queramos. Eso es superficie. Como veis sale una línea azul
que nos dice el límite que queremos establecer antes de dar con la piedra. Veamos también cómo lo hacemos con superficie sub. Es exactamente igual y súper fácil de colocar. Y también en malla. Si tenemos que conseguir o colocar piedras en algo más artístico y lo tenemos que llevar a ZBrush, ya sabemos que en ZBrush el resultado siempre es una malla. Con lo que antes era bastante complicado colocar piedras en malla. Lo tenemos súper fácil. Y no solo esto, sino que podemos colocar sus patillitas. Y en cualquier tipo de, tanto si es superficie, como si es superficie sud, como si es malla. A colocar, veáis, y podemos colocar patillas, incluso más suave de colocar y podemos jugar con todo esto. Por supuesto que tanto la piedra como las patillas son totalmente configurables. Se configuran aquí, aquí tenemos el diámetro, la altura, el offset que queremos y si queremos hacer simetrías tanto en X como en Y. Y si queremos hacer que se bloquee con el offset que le hemos dado, para que no llegue a dar piedra con piedra. Y por último podemos incluso poner bolitas, que nos sirve también para adornar la zona donde no hay patillas. Pues ahí lo tenemos. Por lo que vemos que es súper útil y muy flexible. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver ahora cómo podemos colocar en pavés también. Nos vamos aquí a pavé y tenemos como cosa básica pavés hexagonales y pavés en forma libre. Vamos a ver primero los pavés hexagonales, que son estos. Vamos a cambiar, que era este, ahora sí lo tenemos. Vamos a orientar al objeto. Ahora lo tenemos. Y lo único que tenemos que hacer es ampliar el radio de las piedras. Ahí lo tenemos. Aquí podemos variar el tamaño de las piedras, la distancia entre piedras, podemos girarla y podemos darle una distancia al borde. Podemos editar las piedras, acercamos, podemos editarla tanto en posición como en tamaño. Ahí la tenemos. Incluso podemos añadir piedras, etc. Si le damos a crear, nos crea las piedras y ahí la tenemos. Nos crea un patrón hexagonal bastante bueno. Aquí en los bordes podríamos completar con patillas o con piedras más pequeñas. Para superficies más no sean tan geométricas, podemos emplear esta herramienta de aquí, que es el Kangoo Pavé. Nos da otra distribución no tan exacta como esta, pero que se suele adaptar bastante bien a las superficies más irregulares. Vamos a seleccionar el objeto, ahí lo tenemos, y vamos a añadir más número de piedras, por ejemplo, 80. Las piedras se van adaptando a través de toda la superficie. Podemos cambiar el número de piedras, la distancia entre piedras y editar las piedras también, como vimos en el anterior. Podemos moverla y podemos cambiarle el tamaño, agrandarlo a 8. Por supuesto que si le damos a crear, nos crea las piedras. Tenemos el componente también de poder, era la ventana que tenemos antes, poder añadirle patillitas. Vamos aquí, presionamos gemas
Seleccionamos objeto, que es la base, la superficie, y nos crean las piedras. Podemos aumentarle de tamaño, en altura, podemos acercarlo, alejar a la piedra. Y podemos tener como distintos tipos de patillitas. Uno que es interesante, tenemos aquí, vamos variando, más o menos alto, redondeado, no. Y este tipo que nos sirve para realizar piedras con engaste directamente. Pues nada, tenemos una variedad enorme en tipo de papel que podemos realizar. Borramos esto. Y ahora vamos a crear a partir de una medida de un anillo los sellos. Aquí tenemos la herramienta de sello, la tenemos por aquí, añadimos raíl y ahí tenemos el sello. Este sello es bastante configurable y además podemos guardar y bajar distintos tipos de sellos que nosotros nos guste y tengamos en nuestra biblioteca. Voy a darle, aquí podemos cambiarle el perfil. Si lo queremos más o menos redondeado, pero eso lo vamos a notar más si cambiamos el tipo de perfil, por ejemplo, a uno tipo rectangular, y añadimos aquí opciones, nos va saliendo más redondeado. Tenemos que dejarlo de forma que nos cierre la medida del anillo. Aquí tenemos entonces distintos tipos de formas para la cabeza del sello. Podemos subir y bajar la altura con respecto a la medida del anillo y las medidas tanto en X como en Y. Incluso podemos variar el ángulo para que se nos quede más o menos proporcional. Podemos jugar con la anchura media y con la de abajo. Y también con el grosor, con los grosores. Aquí. Lo bueno que tiene esto es que podemos verlo y darle un poco la armonía que necesitas este tipo de anillo. Por supuesto podemos seguir modificando la parte media, la parte de abajo y también tenemos una opción para vaciar el sello. Aquí, y queremos añadirle un offset, ahí, un offset se le ha vaciado, le quitaría 0,80, vamos a ponerlo por ejemplo a 0,60 y podemos variar por un lado el offset de arriba, normalmente si ahí va un cuajo de piedra, pues necesitamos más grosor que las paredes laterales. Por ejemplo, vamos a ponerle 0,90. Y aquí tenemos ese vaciado, por si queremos dejarle solo abajo una pequeña parte maciza. Si le damos aquí, podemos también vaciar la parte de arriba. Añadimos aquí, podemos darle más grosor en la pared exterior, un poco más de profundidad del offset, más o menos. Y aquí el ángulo del offset. Si lo queremos totalmente recto o un poquito de ángulo que siempre se ve un poco menos. Podemos, si le damos a crear signes, creamos el sello y si le damos a crear las curvas, creamos las curvas de la red de curvas con la que crea el sello. Y podemos nosotros después modificarla y crear nuestra propia red de curvas para crear el sello. Este sello tiene una parte de abajo, que es esta, que nos permite jugar con ella porque normalmente si hacemos directamente la red de curvas para crear el sello con las curvas directamente, aquí abajo nos crea una parte un poco
que no adquiere la forma precisa. Entonces aquí lo resuelven con un barrido entre este perfil y este perfil que nosotros podemos modificar. Así, esa imperfección que nos crea si lo hacemos directamente con la red de curva, pues permite corregirla. Y le damos a aceptar y quitamos esto. Si no hubiera salido bien, no hubiera creado el sello. Vamos a intentar hacerlo otra vez un poco mejor, a ver si conseguimos que salga entero. Este es el problema de estos comandos, que si nos pasamos un poquito nos falla, sobre todo la booleanas. Ya he creado la medida del sello. Vámonos aquí a Swiss Portugal, que es Palo Tatum. Vamos a dar una medida grande, un 28 por ejemplo. Crear. Vamos a darle al sello. Nos tenemos la ventana. Estoy rápido para recuperar un poco el tiempo. Ahí lo tenemos. Voy a darle un poquito más de grosor aquí. Un poco más de grosor. Y voy a darle el vaciado. Ese vaciado, vamos a darle un offset. Vamos a hacer que sea 0,6. Perfecto. Arriba 1 milímetro. Y vamos a bajarlo un poco para que tengamos solo una parte abajo maciza. Nos vamos aquí, creamos el vaciado, el cajoncito. Aquí lo tenemos. Voy a darle un poquito más de grosor de la pared exterior y vamos a crear el sello. Esperemos que no tengamos en este caso problema. Ahí lo tenemos. Vamos a crear las curvas para que la veamos. Salimos y ahora sí lo tenemos. Aquí tenemos las curvas y con estas curvas podemos modificarle y crear nuestra propia red de curvas, nuestro sello personalizado. Y como veis, ha vaciado completamente el sello, dejándonos una parte maciza. Pues ahí lo tenemos. Vamos a borrar. Otra cosa importante, vamos a sacar otro tipo de sello, es medir grosores. Aquí nos vamos a Tools y tenemos una opción para poder medir grosores de objetos. Si nos vamos aquí, seleccionamos, ahí, y lo tenemos, nos da ese grosor, en este caso es macizo la parte de arriba, de 3,14, 3,15. Si nos vamos abajo, ¿veis? Nos está dando el grosor del cuerpo abajo. 1,54, depende de donde nos estemos moviendo. También nos permite medir pesos. Aquí, y seleccionamos el objeto, lo seleccionamos, vamos a intro y nos da el peso. Por supuesto que hoy día en 18 quilates, 20,98 gramos, sería como un suicidio económico. O sea, tendremos que vaciarlo, por supuesto, pero nos da directamente el peso según color de metal. Aquí tenemos oro de 18 amarillo, blanco, rosa, verde, plata, platino. Tenemos titanio, tenemos acero, cera CNC y el peso de la resina. Y este sello pesa en 18 quilates 20,98, en resina que sería unos 63. Vamos a intentar vaciar este sello con otra herramienta que es una herramienta bastante nueva y que nos serviría para vaciar cualquier tipo de objeto. Además que no existen muchos comandos, está aquí en cortadores, y no existen demasiados comandos parecidos a este. Cuando tenemos que vaciar cosas complejas, este comando es uno de los mejores que yo he visto hasta ahora. ¿Qué necesitamos para tener o actuar con este comando? Necesitamos el sello, por supuesto, y necesitamos duplicar la superficie donde vamos a vaciar, porque eso nos va a dar después la dirección para un elemento que necesitamos para poder vaciar el sello completamente. Voy a darle el comando, voy a tenerme la ventana aquí.
Entonces necesitamos seleccionar el objeto, que sería ese. Vamos a intro. ¿Veis? Y nos sale como un objeto en naranja que se va adaptando según el grosor que queramos darle. Por ejemplo, vamos a darle un grosor de 0,56. Y aquí tenemos una serie de opciones para adaptar mejor ese objeto naranja, que en realidad ese objeto naranja nos va a crear el objeto necesario para hacer una diferencia booleana, tanto en malla como en superficie. Si le damos al voxel, el voxel son los pequeños cubitos que nos crean este objeto. Mientras más pequeños son los cubitos, más se adaptan a la forma del objeto original. Lo tenemos, podemos suavizarlo y podemos hacer que se adapte mejor o peor al objeto. Cuesta moverlo. Vale, perfecto. Vamos a darle un poco menos. Podemos suavizarlo y también este objeto, este comando nos sirve para orientar la forma de este objeto. Voy a darle aquí a seleccionar button, que sería esta roja, y le doy a Enter. ¿Para qué sirve eso? Esto nos sirve para que el objeto naranja sobrepase el objeto grande, el objeto verde, con lo que pueda ser la diferencia booleana en este caso. Mientras más distancia le demos aquí en drop, más se sale del interior del objeto verde. Si estuviera solo dentro del objeto verde, no podríamos hacer la diferencia booleana. Y aquí tenemos el tipo de objeto que nos crea. En este caso sería una malla. Podemos hacer una malla cuadrangular o podemos crear una herramienta sub. Vamos a darle a la herramienta sub, tardará un poquito y vamos a crearla. Ahí lo tenemos. Por supuesto que esto podríamos modificarlo con una jaula o estirando para que nos dejara una parte maciza, pero para simplificar vamos a hacerlo así. Aquí tenemos una sub y aquí tenemos una superficie de rinos. Podemos hacer la diferencia booleana, en este caso no haría falta que fuera diferencia booleana de malla, sino que podría ser directamente con superficie. Nos va a tardar un poquito porque esta superficie sub es bastante compleja. Vamos a hacer una diferencia booleana entre a este, le quitamos ese. Nos esperamos. Vosotros no lo oís, pero yo sí, los ventiladores funcionar. Esperamos un poquito. Y ahí lo tenemos. Voy a quitar la superficie, esta que era como superficie de orientación. Y aquí tenemos hecha la diferencia booleana. Estupendo. Y ahora quisiéramos pasar, yo funciono mucho realizando los volúmenes básicos en Rhinos y exportándolo a ZBrush. Aquí tenemos una forma de exportar directamente a ZBrush. Voy a abrir ZBrush por aquí, voy a tener el primer Rhino, perfecto. Lo tenemos aquí. Aquí, este es el puente de ZBrush a Rhino. Voy a darle al botón derecho, seleccionamos la geometría. Podemos tener opciones detalladas de densidad de la malla, porque en realidad esto tenemos que convertirlo a una malla. Yo tengo las mías propias, cada uno tiene las suyas. Yo las tengo muy interiorizadas. Longitud va, esta la tengo yo a 0,3. Esto está bien. Nivel de subdivisión vamos a ponerle, por ejemplo, a 2. Le damos a intro y le damos a intro también. Está mallando. Por supuesto, esta superficie es bastante compleja, va a tardar bastante en mallar y a ver si nos lo lleva a ZBrush. Esperamos un poquito más.
Le damos aquí, damos en ZBrush, tiramos y aquí tenemos nuestro sello. A ver si lo vemos mejor. Aquí. Tenemos 932.444 polígonos. El sello sale perfecto. Nos lo exporta y ya podemos darle los detalles aquí en ZBrush. Y este sello también se puede pasar de ZBrush a Rhino. Voy a quitarlo, ponerlo, estamos otra vez en Rhino. Y otra cosa que está bastante bien, voy a borrarlo. Es este de aquí que se llama Sculpt. Voy a crear una primitiva de malla y vamos a darle aquí para poder empezar el Sculpting. El Sculpting es un mini plugin dentro del plugin que nos permite modelar cosas fáciles dentro de Rhino. Voy a darle, aquí lo tenemos. Aquí tenemos las brochas. Podemos cambiar la longitud, el diámetro de la brocha, hacia adelante o hacia atrás. Y aquí tenemos el tipo de brocha. Este, por ejemplo, mover. ¿Veis? Podemos modelar directamente en Rhino, cosa que antes era bastante complicado. Modelar con brochas. Podemos modelar, por supuesto, en malla. Podemos modelar también en superficie de Rhino, pero la superficie de Rhino tiene que tener bastantes puntos en U y en V, porque si no, como la brocha funciona tirando de los puntos de control, si no tenemos bastante o lo suficientes, no podemos modelar. Y también con superficies sub. Las superficies sub tienen caras, vértices y aristas a las que podemos tirar. Una vez que tengamos hecho el modelado, le damos a intro, le decimos si queremos cerrarlo, sí, y tenemos modelar nuestro objeto. Pues nada, esto es lo básico de este gran plugin que nos sirve de complemento a otros programas como Madrigal, Crosschain o Draco. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si queréis seguir un curso muchísimo más detallado, en mi página de fiatlook.es tenéis todos los cursos con los nuevos cursos que vamos a dar a partir de ahora y este es uno de los nuevos cursos. Pues nada, nos vemos pronto. Hasta luego.